¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Líderes en Acción. Sabemos que falta muy poquito para las elecciones nacionales, para saber cuál es el rumbo que va a seguir nuestra Argentina y quiénes van a ser nuestros representantes. Hoy vamos a estar conversando con el señor Rodrigo Agrelo, candidato a diputado nacional por Encuentro Vecinal Córdoba, un partido que se caracteriza por defender la vida desde la concepción y también por luchar contra el narcotráfico. Acompáñame. La caricia tibia del sol, el aire fresco de la mañana, el azul diáfano del cielo que reposa en las aguas del lago, la peatonal, la costanera, el rojo de las hojas y el naranja de los atardeceres. Todo junto en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto tenerte aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien. Rodrigo, yo en la presentación decía que sos candidato a diputado nacional, pero también sabemos que vos ya estuviste ocupando una banca hace muchos años, que Claro. te fuiste y que ahora has retomado todo lo que tiene que ver con la política. Bueno, me tocó muy joven ser diputado provincial en aquella época, por 2 periodos. Bien. Y después, bueno, llegó un tiempo en el año 2003 que dejé la política, me dediqué con mi mujer a criar los chicos, a acompañar el crecimiento de los chicos, a desarrollar mi profesión, que la verdad la tenía un poco dejada. ¿A qué te dedicas? Yo soy abogado. Ah, bien. Soy abogado. Y entonces, bueno, y soy abogado de familia, lo que también implica un grado de dedicación y de acompañamiento que muchas veces la profesión exige. Bueno, y estuve, varios años haciendo eso, casi 15 años. Y el año pasado, de pronto, me vi inmerso en las marchas reclamando por la defensa de la vida humana desde la concepción, ¿no? Desde la concepción, claro. pro vida, bien. En el momento en que en la Argentina se debatía si se legalizaba o no el aborto. Y bueno, un clic fue para vos. Y para mí fue un clic. Bien. Porque yo sí siempre venía cerca de la política, pero me pareció que era el momento de volver definitivamente y con todas las fuerzas, porque creo yo que un país desarrollado se mide por cómo cuida a sus miembros más débiles. Y que la ley ampare la eliminación del más débil entre los débiles, que es el niño por nacer, realmente para mí sería un fracaso de la justicia social, un enorme fracaso de la justicia social sería eso, ¿no? Y eso fue tu clic, que decía, acá ese tengo fue que mi clic. estar, Sí, tengo sí, que no levantarme tengo duda. y estar Sí, apoyando esta causa. No tengo duda que fue mi clic. Y después, bueno, paralelamente vino esta propuesta de Encuentro Vecinal Córdoba de encabezar su lista. Y yo diría que internamente ya lo tenía decidido porque me parecía que
era un tiempo en el cual uno no podía quedarse de brazos. ¿Extrañaste la política? Bueno, sí, no. Siempre he sido una persona, digamos, que ha estado interesada en las cuestiones políticas, pero durante el tiempo que no hice política dediqué a cosas muy, muy lindas, ¿no? Una, me dediqué, por supuesto, a mi profesión y aprendí mucho en eso porque el político profesional, en definitiva, se aleja de muchas realidades. ¿Vos pensás que el político no es sensible? Hay de todo, pero yo digo que la actividad particular, la actividad privada, no sé, el que es almacenero, el que tiene un oficio, el que tiene una profesión y le gusta la política, también tiene que ejercer y no abandonar ese oficio, esa profesión que tiene. Que se tiene que fusionar. Claro, porque es un contacto con la realidad. Bien. Cuando se profesionaliza la política, automáticamente tiende a alejarse de la realidad. Y bueno, mi profesión, específicamente en el área en que hemos desarrollado la profesión, que es el área de familia, no sé, yo creo que nos ha obligado, entre comillas, a acompañar familias en crisis, a acompañar mujeres en situaciones de violencia, a acompañar niños en situación de riesgo. Y bueno, y todo eso implica un aprendizaje, ¿no?, que después volcado a la actividad política es muy importante. ¿Cómo ves a la Argentina, vos que estuviste trabajando en esto, de contener a las familias, de ver casos distintos, ¿no?, en cada ocasión? ¿Cómo ves? ¿Se ha incrementado el tema de violencia familiar, abandono? Bueno, yo creo que hay cosas que están todas muy relacionadas, ¿no? La primera, pienso yo que lo que ha ingresado en la sociedad argentina como algo tremendo y que está dañando a las familias profundamente es la droga. Yo creo que eso es lo que está generando la mayor cantidad de casos de violencia familiar. Si uno va a los tribunales de violencia familiar, va a encontrar que en la mayoría de los casos son casos que están atravesados por la droga o por el exceso de consumo de alcohol, ¿no? ¿Cómo se destruye una familia? ¿Cómo se quiebra una familia? Claro, y así se van quebrando las familias, porque el chico que empieza en el consumo, yo digo que más o menos el proceso es así. Primero es la falta de ocupación, ¿no? Es decir, cuando tenemos un sistema sin oportunidades, los chicos sin proyecto de vida, los padres trabajando todo el día. No hay contención. Esa contención ausente, y entonces la tarea es llegar a los chicos antes de que lleguen los narcotraficantes, porque el chico está en la esquina, sin mucho que hacer, empiezan las malas juntas nos llevan al consumo. El consumo, primero le entregan gratis la droga, ¿no? Después, para que después viene la necesidad ya de consumir, entonces ahí ya se la cobran. Y entonces cuando se la cobran empiezan a desaparecer cosas de la casa y le roba la billetera al padre o alguna cosa de la casa o vende las zapatillas. Y a veces la familia en la vorágine de tener que trabajar, de trabajar todos, de poder cumplir con las necesidades básicas. Claro. Porque estar todo tan complicado, claro. No nos damos cuenta, todos los que somos padres, nadie nos enseña, yo digo siempre, a ser padre, ¿no? Hacemos lo que nos parece lo mejor. Y a veces nos equivocamos al no tener el tiempo para contener a nuestros hijos. Y por ahí no tenemos el ojo entrenado, entonces nos puede estar pasando ante nuestras narices el tema y podemos no darnos cuenta, ¿no? También hay una negación muchas veces por parte de la familia, dice, no, a mi hijo no. Y la verdad que hoy estamos todos de la misma vereda, me parece. Estamos todos, a cualquiera nos puede pasar. Y entonces cuando fíjate cómo sigue el sistema, ¿no? Entonces, una vez que empezó por la casa ese sistema del pequeño tomar cosas de la casa, ya el tema es con los vecinos, que les desaparece la soga, les desaparece ropa de la soga a la vecina, o se roban una garrafa, o la rueda de un auto. Y así empieza a incrementarse, ¿no?, el rompimiento de la familia, la incursión impensadamente de algunos chicos en el delito, que vos decís, este chico es imposible que hubiera caído en el delito y ha caído como consecuencia de la droga. Entonces yo creo que es un tiempo para volver a los valores fundamentales. Bien. El valor de la familia. Y cuidar a nuestros hijos. ¿Cómo hacemos? Vos que has estado en esto y que estás trabajando en esto, sabemos que tu partido también se afianza en esto, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles son las medidas que piensan tomar? ¿Cómo están trabajando? Por lo pronto nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo, un gran acuerdo en la Argentina, que la Argentina la define como nación y que fije algunas prioridades. Entre esas prioridades creo que tiene que estar la gente joven. Nosotros tenemos un proyecto de ley que sería el primero que yo presentaría si me eligieran diputado nacional, que se llama Cruz del Sur, que consiste en lo siguiente. Fijamos consejos regionales o locales en donde es una mesa de trabajo en donde están incluidos el centro vecinal, la escuela de oficios,
la gente que se dedica al arte, a la música, los que enseñan cocina, todas las actividades sociales que existen en un barrio, la iglesia evangélica, la parroquia católica, todos los que están intentando hacer el bien en un determinado lugar. Y dicen, esto es lo que necesitan nuestros jóvenes en esta zona. Entonces, ¿quién ejecuta ese plan? El que gobierna. ¿Quién lo controla? El que está en la oposición. Y cuando eso cambie, cambiarán los roles, pero no cambiarán las políticas. Entonces nosotros lo que queremos es que el chico tenga un proyecto de vida. Y cuando tenga la oportunidad de tener un proyecto de vida, va a tener las defensas propias para poder defenderse de la droga. Porque la droga viene ante el vacío. A un chico que nadie lo mira. Y que no está incluido, que no sabe qué hacer con su vida. Que no sabe, exactamente. El adolescente adolece de un montón de cosas y necesita una contención que hoy muchas veces no se la podemos dar, por eso que comentábamos, la vorágine, y encima están los especuladores, los que ganan muchísimo dinero, precisamente destruyendo la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros creemos que la mejor política antidrogas es bajar la demanda. ¿Y cómo se baja la demanda o se anula la demanda? Con una política que atienda a las necesidades de esos jóvenes y que le permita a nuestros jóvenes tener un proyecto de vida y bajar la oferta. ¿Qué es esto? Blindar las fronteras. La Argentina en eso ha avanzado porque tenía un solo radar que trabajaba en horario comercial. Era un radar que estaba en el norte que trabajaba de 8 a 16 horas. El resto del es decir, que el resto del día pasaban las avionetas. Zona liberada. Zona liberada. Ahora hay 2 radares en la zona noroeste y noreste de la Argentina. Hay un protocolo de derribo que permite que si una aeronave ingresa al territorio argentino, al cielo argentino, digamos, al espacio aéreo, y no obedece las órdenes de una aeronave oficial argentina, puede ser derribada. En los campos del norte de Santiago del Estero y de Santa Fe se sabe que hay pistas ilegales clandestinas, que es donde aterrizan los aviones que traen con la droga. Y entonces hay que parar la oferta. Fíjate vos que el líder de nuestro partido, que es Aurelio García del Orrio, le entregó a la Policía Antinarcóticos de la provincia de Córdoba nombre, apellido y domicilio de los 17 mayores distribuidores de droga de la ciudad de Córdoba. ¿Y qué se hizo? Hay algunos que siguen en la calle. Eso es porque no los han ido a buscar, porque saben quiénes son. La información la tienen. Tenemos que hacer un pequeño corte, Rodrigo. No te vayas, ya volvemos con un tema más que interesante, aquí, en Líderes en Acción. Los senderos que andan caprichosos entre algarrobos y espinillos, los sabores diversos, las luces de la noche, las estrellas del teatro, los alfajores, las artesanías, el asado, todo junto en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. ¿Por qué tener que elegir? ¿El vértigo o la calma? ¿Los amigos o la familia? ¿Por qué tener que elegir cuando podés tenerlo todo? Elegí 1000 lugares en un lugar. Embalse de Calamuchita. ¿Viste qué lindo que está Tanti? No te lo podés perder. Invita Dirección de Turismo, Municipalidad de Tanti. Video y fotografía profesional, imágenes aéreas con dron, 15 años, casamientos, egresos. Comunicate al 3541 56 31 96. Defex Producciones. Seguimos aquí en nuestro segundo bloque, en Líderes en Acción. Rodrigo, estábamos conversando algo tan importante como es el tema de las drogas, pero también algo muy importante, el tema del aborto. Efectivamente. Sabemos que el año que viene se viene un proyecto de ley. Me gustaría que nos cuentes a los padres cómo se va a desarrollar esto. Muchas gracias. Bueno,
En realidad hay un proyecto de ley de aborto que se pretende debatir el año que viene y que es, yo diría que el que motiva fundamentalmente esta campaña que nosotros hemos emprendido. Me gustaría que los padres que están escuchando y los jóvenes que están escuchando o viendo este programa presten atención especialmente al contenido de este proyecto. Este proyecto, por lo pronto, es un proyecto que establece que cualquier menor de 13 años en adelante, sin participación de sus padres y sin el conocimiento de sus padres, puede solicitar que se le practique un aborto y el Estado está obligado a practicárselo. Es casi una contradicción, porque para salir del colegio antes de hora, por decir una nimiedad, se necesita autorización de los padres. En el caso no se necesitaría autorización ni el consentimiento de los padres, lo cual ya es un atentado contra la familia, eso que hablábamos en el blog pasado, ¿no? Sí. Lo segundo es que el aborto va a ser practicable hasta la semana 14, es decir, cuando el chiquito tiene 3 meses, sin ningún tipo de causal más que la voluntad de la mujer. Después de las 14 semanas en adelante y hasta el último día del embarazo, va a poder ser practicado siempre y cuando exista una declaración jurada de la mujer de que ese embarazo es producto de un abuso sexual, sin que quede registro tampoco de la denuncia al abusador, ni registro en la historia clínica de esa situación, con lo cual podría alguien venir varias veces a plantear lo mismo y practicarse varias veces el aborto. ¿Y puede ser cierto o no? Y puede ser cierto o no. Y más aún es posible cuando se exige solo una declaración jurada y ni siquiera la denuncia al abusador. Con lo cual ahí tenemos ya una situación muy grave que podría ser una naturalización absoluta del aborto, casi como un método anticonceptivo. Y además, el punto también grave es que va a tener que ser enseñado en las escuelas públicas y privadas y en todos los niveles, es decir, de los 5 años en adelante, como una cuestión de orden público, va a tener que ser enseñado el aborto como derecho. Es decir, que los docentes no van a poder resistirse a enseñar el aborto como un derecho, ni los padres van a poder oponerse a que sus hijos se les enseñe que el aborto es un derecho. Ese es el proyecto de ley que está en discusión y que seguramente el año que viene va a llegar al recinto y nosotros queremos estar presentes ahí. Nosotros queremos pedirle a la gente... ustedes de su blog cómo van a defender esto para que no llegue a nosotros queremos una oportunidad, no para perseguir a las madres que también son que víctimas. Abortan. Efectivamente, yo digo que el aborto es el triunfo del machismo. Porque mira, la mayoría de los casos en los cuales existe un aborto, o tenemos el caso de la mujer que llega presionada por la pareja que no quiere hacerse cargo del chico. Sí. O el abusador que no quiere que se sepa, porque el niño es la prueba de su delito, el ADN, ¿cierto? O el padre o la madre que consideran que es demasiado joven o lo que fuere y no quieren que ese chico nazca. Entonces, el aborto es el triunfo del machismo, o el proxeneta, es decir, el cafizo, como se dice, el que la explota sexualmente y que necesita que la mujer no esté embarazada para poder seguir sacándole plata al cuerpo de esa mujer. Es la cosificación de la mujer. Entonces uno dice, el aborto es el triunfo del machismo. Entonces, acá no pretendemos perseguir a una mujer que bajo presión o bajo una situación se practica un aborto. Que es víctima de una situación también. Pero sí a los médicos, a los obstetras, a los enfermeros o enfermeras, a quienes practiquen abortos clandestinamente. Ilegales. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están los fiscales que no persiguen hoy a todos esos que están practicando abortos cuando hay chicas de 16 o 17 años que saben dónde queda el lugar para practicarse un aborto? A eso te quería preguntar. ¿Quién no sabe dónde hay una clínica o un lugar donde hacerse un aborto? Si saben las personas comunes, ¿cómo no lo va a saber un fiscal? Entonces los señores fiscales tendrían que ponerse un poquito las pilas e ir a buscar a gente que realmente se mancha todos los días las manos con sangre, eliminando a los niños por nacer. Porque además hay otra cosa. Cuando, en general, por alguna experiencia que tenemos en el trabajo social, cuando una mujer piensa en la posibilidad de abortar, lo hace en estado de desesperación, de soledad y de desesperación. Bueno, de falta de contención. Ahí está. No están contenidas. ¿Qué trabajo tienen sobre esto también? Y bueno, lo que pasa es que cuando uno plantea la legalización, cuando se plantea la legalización del aborto, es como un rendirse de antemano.
Si nosotros en vez de decir que el aborto es inevitable, dijéramos el aborto es evitable y pusiéramos a disposición los recursos que tiene el Estado para acompañarla a la mujer en ese proceso que a veces es crítico de embarazo, todo sería distinto, porque el Estado tiene hospitales, tiene médicos, tiene psiquiatras, tiene psicólogos, tiene asistentes sociales. Y todo un equipo Ahora, preparado para atender esa situación. Hay recursos para acompañar a la mamá embarazada y en crisis con ese embarazo. Pero una cosa es que dispongamos de esos recursos para acompañarla, para que esté acompañada en el parto, para que después del parto tenga también un acompañamiento. Y otra cosa es bajar los brazos de antemano, decir el aborto es inevitable y entonces preparamos un quirófano perfecto, limpio, el Estado le practica el aborto a la mujer y después, si te he visto no me acuerdo. Es decir, se olvida de la mujer. El Estado ausente sería eso. El Estado presente es el que la acompaña. El Estado ausente es el que le practica el aborto y después la deja al azar, a su suerte. Como si no sufrieran un vacío después de esto, ¿no? Porque me imagino que habrás charlado con muchas mujeres que han practicado abortos y demás, sí. Y el vacío que se deben sentir es inmenso. Y lo que llama el síndrome post-aborto, ¿no? Porque además el aborto se presenta, que yo creo que es otro de los temas difíciles, ¿no? El aborto se presenta como si fuera una operación cualquiera, como si me sacara un quiste o una muela. Y en realidad no es así, porque las consecuencias son tremendas. Primero, provoca depresiones, fracasos en las relaciones afectivas, porque hay algo que se quebró interiormente que es muy difícil de ser restañado, restablecido. Esas depresiones van acompañadas muchas veces de fracasos incluso laborales, de desarrollo de una personalidad irascible. ¿Será que después falta toman de sueño? conciencia de lo que hicieron? Hay un momento que se toma conciencia de haber terminado con la vida de un hijo. Y ahí es donde hay un quiebre en esa persona. Claro. Entonces, por eso digo también que siempre la mujer es la víctima en este caso, sin duda. También porque sufre. generalmente digo, ¿no? Al menos los casos que uno ha logrado ver, existe un vicio en la voluntad de esa mujer, ¿no? Hay una presión que genera la toma de una decisión incorrecta. Claro, ¿qué la llevó a tomar esa decisión? Claro. Y después con el paso del tiempo y la vida, una persona que ha hecho esto nota la gravedad de lo que ha hecho y entonces ya es tarde. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos una sociedad que practique la cultura de la vida. Es decir, sea consciente del antes y el después de lo que puede llegar a suceder. Exactamente. Primero como sociedad. Bien. Y además como individuos. Y entonces cuando practiquemos la cultura de la vida, cuando le demos la bienvenida a un niño, yo siempre pregunto, ¿qué daño puede causar un niño que viene al mundo? Inocente, claro, que no pidió venir a este mundo, simplemente quiere nacer. Así es. Así que esa es un poco la posición, no un poco, yo diría gran parte de nuestra posición del partido, y es lo que motiva fundamentalmente a pedirle a la gente una oportunidad para estar sentados en el Congreso, para que el día que se debata esto, llevar la defensa de los que no tienen voz al Congreso de la Nación. El tiempo es tirano en televisión, se nos termina ya el programa. ¿Algo más que quieras decir? Realmente fue un gusto, un placer, podría estar horas charlando con vos de este tema. Bueno, obviamente por ser mujer, por tener hijos, porque es algo que nos interesa a todos como ciudadanos de nuestra Argentina, ¿no? Yo, por último, te diría, volvamos a los valores. Bien. Los valores que fundaron este país, el valor de la familia, el valor de la amistad, el valor de la solidaridad, y llevemos a la Argentina hacia la política del encuentro. El encuentro es lo contrario de la grieta. La grieta nos ha traído hasta acá donde estamos. Entonces, el que piensa distinto de uno no es un enemigo, es un argentino que piensa distinto. Y creo que a la Argentina le van a tocar tiempos en donde va a ser casi una obligación hacer acuerdos sobre la mesa, a la luz del día, que saquen adelante el país. Tenemos un país con el 30% de argentinos pobres. Tenemos un país donde el 40% de nuestros chicos no terminan el colegio o lo terminan tarde. Entonces, ¿queremos seguir en ese país o queremos un país distinto? Un cambio. Eso exige ponernos a conversar a la luz del día y de cara a los argentinos. Te agradezco muchísimo, te deseo mucha suerte, falta muy poquito para las elecciones. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Hasta el próximo encuentro, aquí con más Líderes en Acción.